Ok, en este video vamos a ver lo que corresponde a la parte de los relojes o la recuperación del reloj. Nosotros sabemos que todos los datos que son transmitidos son generados utilizando un reloj. Un reloj es aquel que nos permite delimitar dónde empieza y dónde termina un bit. El receptor necesita entonces saber cuándo muestrear los datos que están llegando. Y vamos a ver también en este video acerca de las comunicaciones asíncronas y comunicaciones síncronas. Y vamos a ver particularmente cómo codificar el reloj con los datos para tener recuperación de reloj. ¿Sí? Y vamos a ver justamente cómo recibir los datos en cada dominio de reloj. Entonces, bueno, normalmente nosotros tenemos en la etapa final del transmisor, tenemos algo como esto, donde tenemos un reloj de 10 MHz, por ejemplo, para Ethernet de 10 megabits por segundo, y tenemos los datos, y justamente estos datos van a estar cambiando cada ciclo de reloj, del reloj de 10 MHz. Entonces se podría estar viendo algo como esto. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener aquí mi reloj. Vamos a suponer que cada uno de estos van a ser justamente, perdón, esto va aquí, serían justamente los ciclos de reloj. Tenemos justamente de aquí a acá sería el periodo, ¿sí? Este sería la amplitud del alto, la amplitud del bajo, etc. ¿Sí? Este sería nuestro reloj de transmisión. Y yo tengo aquí mis datos. Por ejemplo, yo puedo mandar, cada que mande un 1, mando un valor alto y un 0. Por ejemplo, aquí mando 2 ceros. ¿Sí? Aquí mando 2 unos. ¿Sí? Aquí mando un 0. Mando un 1, etc. ¿Sí? Ok. Entonces vean, esta es una manera de codificar los datos en la línea de transmisión, ¿sí? Donde yo justamente para un 1, sería un 1, serían ceros. Si para un 1 yo mando una señal en alto y para un 0 mando una señal en bajo. Aquí lo importante es ver que este 1, este bit, justamente dura todo el tiempo de bit que me dice o que me indica el reloj. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo tengo 2 bits. ¿Cómo sé que son 2 bits? Porque tengo 2 transiciones completas del reloj. Por eso sé que son 2 bits. Eso es lo que me delimita lo que es mi tiempo de vida. Entonces, pero el problema lo tenemos en el receptor. Imaginemos que el receptor y el transmisor no tienen el mismo valor de reloj. Digamos que simplemente está un poquito atrasado el reloj de receptor. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo transmito de la misma manera. Genero aquí 0, 2 unos, un 0, un 1, 0, 2 unos. Si todo va bien en el receptor, yo estaría midiendo o tomando mis muestras en estos tiempos y yo podría detectar efectivamente 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Pero si mi reloj, si fijan, este reloj está un poquito, es más lento que este de aquí, ¿sí? Vamos a ver cómo va a afectar. Por ejemplo, aquí vamos a ver los instantes donde nosotros estaríamos tomando los valores. Por ejemplo, aquí supongamos que tendremos un valor justamente de 0, 1. Aquí vamos a darle el beneficio de la duda, que tenemos justamente un 1. Pero vean que aquí voy a determinar otra vez un 1, pero de este, es decir, este de aquí se perdió. Es como si no hubiera existido debido a la diferencia que hay entre este reloj y este de acá. El reloj de transmisión y el reloj de receptor. Entonces, si el reloj de recepción es P partes por millón más lento que un reloj de transmisión, entonces el reloj de recepción va a ser igual a T más TX entre 1 más 10 a la 6 P. Esto es partes por millón, ¿verdad? Entonces, después de 0.5 10 a la 6 P, ¿sí? El reloj de recepción va a perder un bit. ¿Sí? Es una resolución importante, justamente para, e incluso de tomar en cuenta, ¿verdad? Y bueno,
una manera de evitar esto es justamente mientras P no sea muy grande, ¿sí? Yo puedo tratar de sincronizar mis relojes de transmisión y recepción utilizando un bit de inicio y un bit de parada. Esto me va a servir para justamente acomodar que el reloj de transmisión y recepción sean lo más similares posible. Entonces yo pongo estos P bits que van a estar aquí transmitiendo, ¿sí? Normalmente esto sucede en RS232, en el estándar es RS232. Incluso podemos aquí cambiar esto de 8 a 9 bits, incluso poner un bit de paridad aparte del bit de parada, ¿sí? Y esto es muy utilizado en las comunicaciones asíncronas, justamente para enlaces, para paquetes cortos, por ejemplo, control remotos, enlaces seriales, etcétera, ¿verdad? Sí, esto es bastante utilizado. Normalmente esto es lo que vemos en las interfaces UART de los microprocesadores. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito más de lo que serían las comunicaciones síncronas. En una comunicación síncrona tú tienes de este lado tu receptor y en el, tu transmisor, y en el receptor tú tendrías algo como esto. Tendrías que tener una unidad de recuperación de reloj, tendrías que tener un flip-flop, ¿sí? Y justamente tendrías que, después de poner de recibir estos datos a través del flip-flop, donde lo estamos muestreando, tendríamos que ponerlo en un buffer elástico, donde este buffer me sirve justamente para ver la diferencia justamente de el dominio de reloj del transmisor y el dominio de reloj del receptor. Esto me sirve para aislar justamente los dominios de reloj y yo poder transmitir a una velocidad y recibir a otra velocidad, ¿sí? Esto puede ser bastante utilizado en comunicaciones síncronas, ¿sí? Normalmente cada uno puede estar trabajando justamente con su reloj y con la idea de no perder bits, ¿verdad? Vean que aquí lo que necesito justamente es una unidad que me recupere el reloj. Ahora vamos a ver qué métodos tengo yo para recuperar el reloj. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es, tengo que codificar los datos junto con el reloj para poder yo recuperarlo de manera eficiente. Es decir, de otra manera yo tendría que mandar el reloj por una línea separada, lo cual no es muy eficiente. Entonces, si el reloj no se manda de manera separada, los datos o el flujo de datos debe tener suficientes transiciones entre unos y ceros para que el receptor pueda determinar el reloj. Por ejemplo, aquí vemos la parte de 10 megabits de Ethernet. ¿Sí? Yo tengo que estos son mis datos, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Y tengo mi reloj acá en la parte de abajo. Y tengo una posible codificación que es la codificación Manchester, donde la información va justamente en los cambios. Es decir, un 0 significa un cambio de nivel alto a nivel bajo y un 1 significa un cambio de nivel bajo a nivel alto. Vemos cómo tenemos estos cambios justamente y eso es lo que me asegura justamente que yo transmita o tengo una transición por periodo de bit y me asegura un balance de DC, es decir, no voy a meter una línea de corriente directa que se esté sumando a la información. La desventaja que voy a tener es que, bueno, vamos a necesitar doblar el ancho de banda necesitado en el peor caso, ¿sí? ¿Y cómo se ve el ancho de banda? Bueno, normalmente nosotros si no utilizamos codificación Manchester, lo veríamos algo como esto. Si nosotros utilizamos codificación Manchester, vemos que ahora ya los componentes de baja frecuencia no existen, ¿sí? A partir de 5 MHz y empieza el espectro y tenemos un pico muy importante en 10 MHz que es justamente las transiciones que estamos generando nosotros justamente en cada bit, ya sea de manera positiva, es decir, de nivel bajo a nivel alto o de manera negativa, de nivel alto a nivel bajo. Otra manera de codificar el reloj es utilizar una codificación de 4 a 5 bits. Y esto es muy simple. Yo tengo aquí una tabla donde yo codifico 4 bits, ¿sí? Ceros, o sea, desde 000, 0001, 0010, etcétera, hasta 1111, ¿sí? Y lo voy a codificar con un código muy especial. Este código me va a garantizar que por lo menos yo tenga cierto número de transiciones. Por ejemplo, si yo obtuviera puros ceros, como es en el caso de la primera línea, ¿sí? Yo no aseguro que tenga por lo menos un cambio. Entonces, en lugar de utilizar estos codificación, yo utilizo esta codificación a 5 bits. Es decir, si yo tengo cadenas muy largas de ceros, por lo menos voy a tener 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, etcétera, etcétera, etcétera.
¿sí? ¿Qué ventajas tiene esta codificación de 4B a 5B? ¿Sí? Que es mucho más eficiente en ancho de bandas, solamente se tiene un 25% de overhead, que es justamente este bit extra que estamos mandando. Nos permite también utilizar esos códigos extra, ¿sí? Vemos que aquí hay unos códigos que no vamos a utilizar, ¿sí? Simplemente es en un 2 a la 4, nos da 16 códigos, pero con 5 bits yo puedo tener hasta 32 códigos. Quiere decir que esos 16 códigos extras los pueden ser utilizados para control de información. ¿Qué desventajas tengo? Bueno, que transiciones o menos transiciones hacen que la recuperación de reloj sea mucho más difícil de hacer. ¿Sí? Y bueno, en resumen, yo tengo justamente aquí tengo dos dominios de reloj, el dominio de transmisión y el dominio de recepción. Yo necesito justamente un reloj para generar mis datos y ocupo un reloj para recibir mis datos. Pero también tengo que tener una unidad de recuperación de reloj justamente para evitar perder bits en la transmisión, ¿sí? Y por otra parte yo necesito un buffer elástico que me permita justamente hacer ese cambio de dominios de transmisión a recepción.